Bueno, hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Un placer estar acá con ustedes hoy en esta Expo Uni virtual. Mi nombre es Trinidad Morales, soy licenciada en Psicología y trabajo en el equipo de Neuroeduca. Bueno, vamos a empezar hoy a hablar un poco de las inteligencias múltiples. Esperen un segundito. Ahí está. Bueno, vamos a empezar a hablar de la teoría de las inteligencias múltiples, que es una teoría que fue creada por Howard Gardner en 1985, con el propósito de derribar el mito de que solamente hay un tipo de inteligencia asociada al razonamiento y al coeficiente intelectual. Entonces, lo que él va a decir es que no importa si sos o no inteligente, sino que importa cómo sos de inteligente, cuál es la forma. Entonces, por eso, él inventa esta teoría como una manera de explicar cómo se va a formar el cerebro y desarrollar el cerebro en base a estas distintas habilidades y competencias. Entonces, para pensar nosotros por qué nos conviene tomar esta teoría de las inteligencias múltiples, primero porque hay un montón de maneras de resolver problemas en la vida cotidiana. Y segundo, porque en la etapa que están ustedes, si nosotros pensamos en las inteligencias múltiples, vamos a poder relacionar aquellos talentos, aquellas habilidades, aquellos intereses en distintos ámbitos y en disciplinas. Y al elegir alguna que sea acorde, vamos a poder desempeñarnos muchísimo mejor. Entonces, primero vamos a ver qué es una inteligencia. Una inteligencia para Gardner es la capacidad de resolver problemas o de crear productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales, o por ahí para alguna persona específica. Con esta definición de inteligencia, Howard Gardner permite integrar los distintos caminos que hay para resolver problemas y los distintos productos que se pueden crear. Entonces, él va a diferenciar lo que son las inteligencias de lo que son los ámbitos. La inteligencia vendría a ser propia del ser humano, con bases neurobiológicas, y de hecho él dice que no es una sustancia en el cerebro como el aceite lo es en un frasco de aceite, sino que es más bien una colección de potencialidades que se van a complementar, que se van a entrelazar entre sí. De hecho, a veces es muy difícil encontrar una inteligencia pura sin que esté junto con otra inteligencia. Pero lo importante es que estas inteligencias se van a plasmar en distintos lugares, en cosas concretas, que serían los ámbitos. En estos ámbitos nosotros vamos a poder desempeñar nuestra inteligencia, vamos a poder aprender y desarrollarla aún más, y también nos van a poder evaluar. Y después los campos vendría a ser ese constructo psicológico o de instituciones o de personas que van a emitir un juicio de valor sobre la calidad de nuestra inteligencia, de cómo nos estamos desempeñando. Bueno, hay una frase que es muy linda, que es esta, que es: cada ser humano tiene una combinación única de inteligencias. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nacemos todos tenemos una base universal de estas inteligencias, que son 8 las que propone Howard Gardner, pero pueden ser inclusive más. Y dependiendo de distintos factores es que nosotros vamos a ir desarrollándolas. Pueden influir nuestra genética, las experiencias, la educación que recibimos, la cultura, y en especial la cultura va a influir en las inteligencias interpersonal y también en la intrapersonal. Empezando desde el triángulo colorado, tenemos la inteligencia lógico-matemática, la interpersonal, musical, naturalista, intrapersonal, lingüística, visoespacial y sinestésica. Bueno, nosotros vamos a hablar de la inteligencia interpersonal y quiero que piensen qué palabras se les ocurren con estas imágenes que puse. Probablemente se les hayan ocurrido palabras como amistad, colaboración, trabajo en equipo, conversación, el compartir, servir y ayudar. Vamos a ver entonces en qué consiste esta inteligencia interpersonal. Para diferenciarlo un poco de la intrapersonal, la inteligencia interpersonal es una capacidad de procesar hacia afuera, ¿sí? En cambio, la intrapersonal es hacia adentro. Entonces, con este tipo de procesamiento de la información,
nosotros a lo largo de la vida vamos a ir desarrollando distintas habilidades sobre esta inteligencia que nos van a permitir notar e identificar y distinguir los distintos estados de ánimo de las personas, cuáles son sus intenciones, sus motivaciones, sus deseos, incluso aunque no nos los digan explícitamente. Y en base a eso vamos a poder actuar y ser lo más efectivos posible en nuestra interacción. Entonces, lo importante de esta inteligencia es que nos va a permitir comprender a las personas y poder interactuar de la mejor manera posible. A su vez, podemos relacionar otros conceptos con esta inteligencia múltiple, la que nos tocó, que es la interpersonal. Vamos a relacionarlo con el aprendizaje, con la cognición social y con la regulación. ¿Por qué lo relacionamos con el aprendizaje? En primer lugar, porque el aprendizaje es la mejor herramienta que podemos tener las personas, lo usamos todo el tiempo sin darnos cuenta, y gracias a la plasticidad que tiene nuestro cerebro podemos aprender infinitas cosas. Y en especial el aprendizaje lo que va a intentar es de resolver un problema, algún inconveniente que no sepamos resolver. Entonces, para Dehaene, aprender va a ser configurar dentro nuestro un modelo interno del mundo en el que vivimos. Entonces, en base a este mundo interno, yo voy a recibir la información, la voy a retener, la voy a integrar con experiencias y con información previa, y así se va a modificar algo. En primera instancia, lo que se va a modificar es el cerebro, y en base a eso se pueden modificar conductas, creencias, pensamientos, comportamientos, cómo expresamos nosotros, por ejemplo, alguna emoción. Y esta es una frase muy linda, porque en definitiva, no solo la inteligencia, sino también el aprendizaje, es poder hacer de algo bruto, de algo no procesado, algo útil y que podamos usar. Después tenemos la cognición social, que vendrían a ser aquellas habilidades o capacidades que nos van a permitir interactuar correctamente con el medio y con las otras personas. Entonces, esto nos va a permitir comprenderlas mejor para poder intervenir de una manera adecuada. La cognición social implica la identificación de emociones, una escucha activa, el poder meternos en la cabeza del otro para pensar cómo está pensando y por qué está pensando de esa manera, la resolución de problemas, el tono de voz, el contacto visual y la empatía. Y acá vamos a hacer un parate especial en la empatía porque es un concepto y es una habilidad que es central para la inteligencia interpersonal. La empatía es poder comprender, es la capacidad de poder comprender al otro cuando nos situamos en el plano cognitivo y emocional. Se va a construir en la conciencia propia y hay un momento en donde en nuestro desarrollo la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal van de la mano, como que se van nutriendo juntas. Y con la empatía pasa lo mismo. Conociendo nuestras propias emociones, vamos a poder entenderlas del resto. Y conociéndolas del resto e identificándolas, vamos a poder entender la nuestra. Algo muy importante de la empatía es que genera interés. Nosotros no podemos ser empáticos si la otra persona no nos interesa. Y es muy importante porque nos va a ayudar a comprender el mensaje verbal que estamos dando, que está dando alguien, en realidad, lo explícito, y interpretar estas señales no verbales, los gestos, las señales, el tono de voz. Entonces, vamos a poder descifrar, o tendríamos que ser capaces de descifrar, si coinciden estas dos cuestiones o si hay discrepancias. Y en base a eso, actuar. Y por último, tenemos la regulación. La regulación comprende la modulación de las emociones y de las conductas. Es decir, todo lo que conlleva los comportamientos. ¿Para qué nos sirve regularnos? Nos sirve para poder superar adversidades, obstáculos, para adaptarnos al medio, para ser asertivos. Y sobre todo para generar resiliencia. Entonces, si nosotros nos regulamos, vamos a poder expresarnos adecuadamente en el contexto que estemos. Gross, que habla de la regulación,
especialmente la regulación emocional, dice que la regulación o la autorregulación son aquellos procesos que las personas tenemos y que con estos procesos podemos influir sobre las emociones, podemos ver cuándo las tenemos, cómo las experimentamos y cómo las vamos a expresar. Nosotros usamos mucho este semáforo como una metáfora de parar, pensar y luego actuar. Y esto nos sirve para poder enseñarle al cerebro a regular. Y ahora bien, pensando un poco más en concreto, en ustedes, en su propia vida, ¿pueden darse cuenta de que alguien está preocupado y preguntarle qué es lo que le pasa? ¿Les gusta estar con personas? ¿Les gusta jugar a juegos que impliquen trabajo en equipo, como por ejemplo los juegos mentales, esos tan divertidos, o algún juego de mesa que sea de a muchos? ¿Pueden contar con su mano los amigos cercanos que tienen? ¿Pueden darse cuenta de qué corresponde hacer en una determinada situación y de qué no corresponde hacer? ¿Les gusta ayudar a los demás, escucharlos? ¿Se sienten cómodos trabajando en equipo? ¿Forman parte de algún club o les gusta jugar a algún deporte o practicar algún deporte que sea en equipo? ¿Cómo toman y cómo reaccionan ante las opiniones de los demás? Y también, por último, ¿pueden resolver conflictos o tratar con personas que pueden ser un poco más difíciles? Bueno, estas son todas cosas y todas habilidades que se van practicando y que forman parte de esta inteligencia interpersonal. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos a Sheldon Cooper, que no tiene muy desarrollada su inteligencia interpersonal, le cuesta un poco ponerse en el lugar del otro y entender sus intenciones y sus motivaciones que hay por detrás, y por sobre todo le cuesta una buena interacción. Después también tenemos a Homero. Después tenemos a Christina Yang, de Grey's Anatomy, que si bien ella es una excelente profesional a nivel técnico, a nivel de precisión de las intervenciones quirúrgicas que hace y todo el conocimiento técnico que tiene, siempre en el programa le han criticado que ella no podía ser empática, no tenía buen tacto con los pacientes y no se molestaba en explicarles con un lenguaje accesible lo que les iban a hacer. Por más de que por ahí los pacientes estaban asustados o preocupados y ella no sabía o cómo actuar o por ahí a veces ni siquiera lo registraba o lo tomaba como una pavada. Después, por el otro lado, tenemos a Miss Honey, la maestra de Matilda, que ella tiene una inteligencia interpersonal muy desarrollada, puede identificar las emociones de sus alumnos, los cambios de ánimos, las motivaciones y las intenciones que hay por detrás y actuar en consecuencia. Después, otra persona que fue un líder muy importante, que supo comprender bien las necesidades y las motivaciones que tenían las personas, fue Martin Luther King. Además, ni hablar de que tenía muy buena inteligencia lingüística también. Bueno, vamos a pasar a ver un video mostrando un ejemplo en específico de Sheldon Cooper. All right, there's no need to bark at me. According to the inexplicably irritable nurse behind the desk, you'll be seen after the man who claims to be having a heart attack but appears to be well enough to play Doodle Jump on his iPhone. We have to fill these out. Describe illness or injury. I dislocated my shoulder. All right. And how did the accident occur? You already know that. Cause of accident, lack of adhesive ducts. Okay, medical history. Have you ever been diagnosed with diabetes? No. Kidney disease? No. Migraines? Getting one. Are you currently pregnant? No. Are you sure you look a bit puffy? Change migraine to yes. When was your last menstrual period? Oh, next question. I'll put in progress. Okay, moving to psychiatric disorders. List all major behavioral diagnoses, e.g. depression, anxiety, etc. Oh my God, what the hell does this have to do with my stupid shoulder? Episodes of subpsychotic rage. Pass. Possible Tourette's.
lesions or other skin conditions. Suit tattoo on right buttock. Okay, Sheldon, look, I am scared and in a lot of pain. Could you please take a break from being you for just a minute and try being, I don't know, comforting? I'm sorry. There. Everything's going to be fine. Sheldon's here. Thanks, that's much better. Bueno, antes de pasar a los estudios y las ocupaciones, esta escena es increíble. Se nota cómo Sheldon le cuesta, él no ni siquiera tuvo el primer paso, sino que Penny le tuvo que decir que necesitaba ser consolada porque se sentía mal, le dolía el hombro, y después como él no puede interactuar de una manera tan eficaz porque, bueno, no tiene tan desarrollada esta inteligencia interpersonal, pero que siempre se puede mejorar y siempre podemos trabajar sobre ella. Bueno, ahora nos vamos a meter con los estudios y las ocupaciones que pueden estar relacionados con esta inteligencia interpersonal y que ustedes podrían llegar a elegir en un futuro. Bueno, no sé qué es lo que les causa esta diapositiva. Personalmente no sé por dónde empezar a leer. Más o menos lo que les quería marcar es que son muchísimas los estudios, las carreras y las ocupaciones y las profesiones que implican tener una inteligencia interpersonal desarrollada. Todas estas profesiones y estudios trabajan con personas, entonces siempre que nosotros trabajemos con personas, vamos a necesitar de esta inteligencia. Obviamente que no se excluyen las demás inteligencias que requieren las carreras, porque como dijimos antes, las inteligencias se encuentran la mayoría de las veces entrelazadas, ¿sí? Bueno, como ven acá son un montón, tenemos un montón de estudios asistenciales, todo lo que tiene que ver con la medicina y la paramedicina, psicología, psicopedagogía, otros estudios más asistenciales como trabajo social, acompañante terapéutico, terapista ocupacional, musicoterapia, veterinaria, después todas las carreras o estudios que tienen que ver con la comunicación, que también trabajamos con personas y necesitamos saber sus motivaciones que están por detrás, por ejemplo en marketing, en recursos humanos, después también tenemos todas las carreras que tienen que ver con la docencia. Bueno, la verdad que hay un montón, y de ocupaciones también tenemos un montón, pero ya el hecho de tener que venderle algo a alguien, o tener que ser secretaria o recepcionista, o negociar con alguien, mediar algún conflicto, ser tutor en algún colegio, o coordinador, maestra jardinera, o mozo en algún restaurante, la verdad que son todas ocupaciones que necesitan de esta inteligencia. No vamos a llegar a ver todos estos estudios, si después a ustedes a algunos les interesa pueden ir a buscarlo por su cuenta. Hay un montón más, pero bueno, estos son solo algunos para que puedan empezar a ver cuáles les interesa. Bueno, vamos a empezar con enfermería. La enfermería es una disciplina, es una carrera que va a conjugar los estudios científicos, médicos, con las habilidades sociales. Los enfermeros, cuando se reciben, van a ser capaces de cuidar a los pacientes, de atenderlos, de aplicar correctamente los tratamientos, de sistematizar y hacer reportes de los avances que van teniendo los pacientes, estar ahí en su recuperación y darles también instrucciones de cuidado a los pacientes y a sus familiares. También los enfermeros, la verdad es que son las personas en los hospitales que están más tiempo con los pacientes, entonces necesitan de tener una inteligencia interpersonal muy desarrollada, pero además de esta inteligencia interpersonal, tienen que ser metódicos, responsables y ordenados, y tener la capacidad de poder bajar todos los conceptos, que son un montón, y toda la teoría y los conocimientos que tienen en la cabeza, poder bajarlos en cuestión de segundos a la práctica.
Bueno, van a ver que a lo largo de esta presentación yo hablé con un par de personas. En este caso hablé con Mechi, que ella es estudiante avanzada de enfermería, y le pregunté qué habilidades interpersonales consideraba ella que eran necesarias para poder ser enfermera. Y ella me dijo que le parece fundamental el trabajo en equipo, el ser empático, el adaptarse a las necesidades no solo del paciente y de su familia, sino también a veces de su equipo, cuando necesitan ayuda. Después también dijo que a veces era más difícil con las personas que estaban en terapia intensiva porque les costaba más como formar ese vínculo, pero que la atención, el cuidado, la entrega al 100% iba a ser el mismo para todos los pacientes, que ellos muchas veces pensaban cómo me gustaría que me traten a mí si estuviera en esta situación. Entonces que siempre iban a dar lo mejor. ¿Dónde pueden trabajar los enfermeros? Los enfermeros pueden trabajar en consultorios médicos, en centros de rehabilitación, en salitas, en hospitales, también pueden trabajar en el equipo de medicina laboral, en alguna empresa o en alguna fábrica, también, porque no, en centros deportivos, también pueden hacer docencia e investigación. Así que es bastante amplio donde puede ejercer después su práctica los enfermeros. Y como anteriormente habíamos dicho que cada uno iba a tener un perfil único de inteligencias, fíjense cómo estudiando una misma carrera se pueden aplicar en distintas ramas de esa profesión y de ese ámbito. Bueno, ahora vamos a pasar a la odontología. La odontología también es una carrera en donde tenés que tener interés por la salud y también por el servicio. La odontología va a pretender formar profesionales que sean capaces de dar un servicio de prevención, de promoción de la salud y de tratamiento, es decir, de curar alguna patología bucal. ¿Sí? Los odontólogos también, al igual que los enfermeros, tienen un montón de ámbitos de aplicación. Pueden trabajar en salitas, en hospitales, consultorios médicos, centros de rehabilitación y también otros médicos, también en medicina laboral en el equipo, y también en docencia y en investigación. Y después obviamente hay un montón de especializaciones, pero si se hace una especialización en odontología legal, por ejemplo, también puedes hacer auditorías y puedes hacer pericias. Sandra nos dice que ella es odontóloga y nos cuenta que para ella, para su práctica, es esencial la empatía, la paciencia. Y dice que lo que más le gusta de la parte odontológica es la parte asistencial y lo artesanal, y poder resolverle cosas a la gente que implican una dolencia física. Y remarca que la sonrisa para ella es algo muy importante en las personas. Además, para ser odontólogo, tenés que ser detallista, tenés que ser constante, te tiene que gustar el trabajo manual y el poder trabajar sobre algo chiquito, como son los dientes, pero además tenés que poder trabajar en equipo y tener buenos tratos. Después pasamos a la carrera de psicología. Bueno, la carrera de psicología es una carrera que es bastante amplia, especialmente hoy hay un montón de ámbitos en donde se pueden desempeñar los psicólogos, porque en muchos ámbitos se necesita comprender el comportamiento de las personas. Por ejemplo, un psicólogo puede desempeñarse en lo deportivo, en el ámbito educativo, en el ámbito forense, se puede desempeñar en el ámbito clínico, ya sea en consultorios privados, también en salitas, en centros o en hospitales. Y bueno, no sé si me estoy olvidando de alguna, pero lo que haría un psicólogo clínico, sobre todo, pero también en la parte educacional y también en la parte deportiva, es ser un facilitador, ser un instrumento para que las propias personas puedan encontrar soluciones a sus problemas, puedan encontrar las estrategias que a ellos más les sirven. Entonces, lo que busca un psicólogo es mejorar la calidad de vida de las personas, al igual que las carreras anteriores que vimos, y que tengan un bienestar integral. ¿Sí? Macarena, que es psicóloga clínica, nos dice que para ella es necesario querer ayudar al otro, escuchar, ser empático,
conocerse a sí mismo y querer entender al otro desde el otro y no desde uno mismo. Todo lo que implica que vimos la cognición social. Me olvidé que también los psicólogos pueden trabajar en el ámbito laboral, así que ahora pasamos a recursos humanos. Recursos humanos no solamente es una carrera, sino también es un área de muchas organizaciones. Si vos estudias recursos humanos, puedes trabajar en ese área, pero también estudiando administración, estudiando alguna ciencia social como filosofía o antropología, estudiando psicología, estudiando abogacía. Hay un montón de estudios y carreras que pueden desempeñarse en el área de recursos humanos. Y en recursos humanos vamos a tener dos partes. Vamos a tener la parte más administrativa, que sería recursos humanos, la parte dura, la parte hard, que requiere control de ausentismo, todo lo que es liquidación de sueldos, contratos y demás. Y después vamos a tener la parte más orientada por ahí a las personas y al trato con las personas, que vendría a ser la parte de buscar mejores beneficios para los empleados, buscar capacitaciones, pensar en el desarrollo de la carrera profesional de los individuos de la empresa, los procesos de selección y mejorar o implementar nuevas estrategias o nuevas metodologías para evaluar el desempeño de los empleados. Lo que hace una persona que trabaja en recursos humanos es ser mediador, es buscar el equilibrio entre lo que quiere la empresa, es decir, cumplir sus objetivos del negocio, y entre los empleados. Entonces, por medio de este equilibrio, ellos hacen que todo funcione un poco mejor. Entonces, ¿por qué es importante la inteligencia interpersonal en recursos humanos? Porque no solamente las personas que estudian recursos humanos y las personas que trabajan en recursos humanos van a estar relacionadas con lo laboral, sino que también para buscar el equilibrio, para buscar el bienestar del empleado, tienen que pensar en la parte económica y en la parte emocional sobre todo. Bueno, Claudio, que es gerente de recursos humanos de una empresa, nos cuenta que para él las habilidades o las competencias más importantes a nivel generalista son manejar de forma excelente las relaciones interpersonales, tener impacto e influencia, después también tener muy buena capacidad de comunicación, tener capacidad de negociación, de anticipación, ser flexible, llevar los conceptos a la acción y la toma de decisiones. Después hablamos también con Sofía, que tiene 25 años y también trabaja en el área de recursos humanos, y ella nos contó que lo que más le gusta de trabajar en recursos humanos es ayudar a las personas a que puedan dar un salto profesional, a poderles planificar su carrera, a poderlos capacitar. Y ella también nos cuenta que las competencias necesarias, además de todas estas, y del manejo de relaciones interpersonales, son la escucha activa y la proactividad. En recursos humanos siempre está cambiando todo, entonces es muy importante ser flexible y poder adaptarse a los cambios, pero sobre todo poder tener buen trato con las personas. Y por último tenemos la docencia. La docencia lo puse en términos un poco más generales porque es muy abarcativo. Hay docencia a nivel inicial, que vendría a ser jardín de infantes, hay docencia primario, hay docencia a nivel secundario y hay docencia en estudios superiores, que pueden ser terciarios, tecnicaturas, licenciaturas, posgrados, ingenierías, doctorados. Hay un montón. Y no solamente pueden ser docentes los que estudian para ser docentes, hablando en términos de primaria, secundaria y jardín de infantes, sino que después, haciendo un profesorado sobre tu propia disciplina, vos podés ser docente, ¿sí? Los docentes necesitan habilidades interpersonales, muchas, pero sobre todo necesitan ser empáticos, necesitan ser perseverantes, necesitan ser entusiastas, necesitan explicarles a los alumnos por qué es necesario que aprendan esto y qué se espera de ellos. Necesitan ser creativos, necesitan ser pacientes, sobre todo, y necesitan tener una comunicación fluida y que puedan adaptarse a la población, es decir, a la edad de los alumnos,
a los cuales les están dando clases. Bueno, Toti nos cuenta, ella es maestra jardinera, y dice que para ella es esencial poder darle el tiempo al proceso individual de cada uno de los chicos. Poder entender, poder escuchar lo que necesita el niño, aunque lo haya dicho o no, poder entender sus deseos, sus motivaciones, su potencial, y ellas como maestras poder presentarles o guiarlos con juegos que van a favorecer lo que él ya trae, o sea, sus talentos, sus habilidades, para que así se pueda generar un aprendizaje significativo. Y después Vero también nos cuenta que ella estudió Ciencias de la Educación y nos cuenta que va a necesitar poder comunicar qué es lo que piensa, poder escuchar lo que piensan los otros, para así poder generar o poder buscar una estrategia nueva o alguna intervención. Y así poder aplicarlo a otras personas, que cada persona va a ser diferente, con capacidades distintas, habilidades distintas, talentos distintos. Entonces dice que se va a necesitar mucha perspectiva para entender las necesidades del otro. Acá les dejo este link abajo, es una página que está bastante buena, que pueden fijarse todos los otros estudios que puse en la diapositiva, donde habían un montón de estudios en donde era transversal la inteligencia interpersonal. Y si bien te dicen qué universidades puedes estudiarlo, lo bueno que tiene esta página es que te dice qué se espera del egresado, cuál sería el perfil del estudiante y las ventajas o desventajas, por así decirlo, de estudiar esa carrera o esos estudios. Así que si quieren pueden ir a fijarse sobre las otras carreras en ese link. Bueno, entonces como para resumir un poco, tenemos: estas son las características de todas las personas que tendrían la inteligencia interpersonal desarrollada, ¿sí? Las personas con inteligencia interpersonal desarrollada tienen muy buenas habilidades de comunicación, pueden mediar y resolver los conflictos, son empáticos, tienen buen manejo de las relaciones interpersonales y sobre todo buen trato y respeto hacia el otro. También se van a interesar por entender las razones y las motivaciones de las personas y son bastante analíticas en ese aspecto. También van a tener buena intuición social, van a ser asertivos, van a saber cuándo hacer algo o cuándo decir algo, se van a poder ubicar en el contexto. También van a poder influenciar a las personas, van a poder persuadirlas como un buen vendedor. Lo hace también, van a tener escucha activa, van a poder comprender los mensajes verbales y los mensajes no verbales y ver si hay discrepancias o coincidencias entre ellos. También son personas que van a disfrutar de estar con gente de la compañía, de ir a reuniones sociales, de ir a fiestas, de hacer juntadas. Van a estar como afines a colaborar en proyectos sociales, a formar parte de algún club, a jugar algún deporte que sea en equipo. Van a tener capacidad de liderazgo, de coordinación de equipos, y por sobre todo van a ser flexibles y van a dar feedback y van a necesitar feedback también. Me parece interesante que no solamente ustedes puedan desarrollar estas características interpersonales y seguir mejorándolas si es que estudian alguna carrera donde la inteligencia interpersonal sea central, sino que puedan desarrollarlas y seguir aprendiendo todo el tiempo, porque la inteligencia interpersonal es una inteligencia que atraviesa toda nuestra vida, no solamente en las ocupaciones, ni en las vocaciones, ni en las aficiones, sino también en problemas de la vida cotidiana que se nos pueden llegar a presentar, que implique tratar con personas. Entonces, creo que está bueno que sepan la importancia de esta inteligencia y que la puedan ir mejorando cada día, porque en definitiva, cuando uno va creciendo en la escala organizacional, si por ejemplo trabajasen en una empresa, lo técnico, si bien es muy importante y nunca hay que dejar de estudiar y de formarse, pero cuando uno va escalando, lo técnico se lo deja a las personas a las cuales supervisa. Y si bien lo tiene que saber porque tiene que supervisar, tiene que observar, tiene que ver cómo se están haciendo las cosas, lo más importante es saber manejar un equipo, poder tener buen trato, ser flexible, poder escuchar a los demás.
Entonces, piensen en esta metáfora como de un director técnico, de un equipo de fútbol o un equipo de hockey, de rugby. Vamos a poner el fútbol. Tenemos los defensores, tenemos el arquero, tenemos los mediocampistas, tenemos los delanteros o los volantes y tenemos el director técnico. Cada una de las posiciones sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe qué es, cuál es su función. Pero el que va a dirigir todo, el que va a coordinar, el que va a comprender a los miembros de su equipo, el que los va a potenciar, ese debería ser el director técnico. Entonces yo les propongo que si pueden practicar estas habilidades interpersonales, mucho mejor, porque es lo que nos va a llegar a ser exitosos, a llegar alto por buenos caminos, por buenos medios. Bueno, ahora vamos a dejar algún momento para reflexionar sobre lo que estuvimos viendo y quiero que ustedes piensen en estas preguntas. Primero, ¿qué es el éxito para ustedes? ¿Qué significa ser exitoso y cómo podrían lograrlo? Después también piensen cómo se imaginan su estilo de vida a futuro. En un futuro cercano, yendo a estudiar, pero también en un futuro más lejano, cuando ya estén trabajando. También piensen qué tipo de empleo les gustaría tener, si les gustaría trabajar dentro o fuera de la oficina, si les gustaría trabajar con personas o solos, si les gustaría trabajar todo el día o si les gustaría trabajar mediodía, si les gustaría trabajar en dependencia o en freelance, y si les gustaría, y con qué personas les gustaría estar en ese trabajo. Y por último, intenten pensar en sus talentos, en sus intereses y en sus habilidades con respecto a esta inteligencia interpersonal, que es la que estuvimos viendo, pero también pueden pensar con respecto a sus otras inteligencias. Porque estas inteligencias, en definitiva, se van a ver plasmadas en la vocación y en las aficiones que nosotros tenemos. Yo acá les hice este cuadrito de las habilidades con personas. Lo saqué de un libro que se llama What Color is Your Parachute y agregué estas 5 que están en blanco y rosa porque me parecía que eran esenciales. Entonces la idea es que sea como un registro para ustedes, se los dejo como un recurso, donde 1 es como no soy bueno y 5 es soy bueno. Entonces lo pueden ver para registrar. También les quiero dejar esta rueda de emociones, porque creo que identificando mejor las emociones nosotros podemos ser más asertivos en nuestra interacción con el resto. Entonces también se los dejo como un recurso. Como ven, en el mío tenemos las emociones básicas y luego se va abriendo hacia emociones un poco más específicas, que creo que pueden ayudar a que comprendamos mejor al resto. Y por último, antes de terminar, les dejo esta rutina de pensamiento que se llama brújula, y donde la N de norte significa necesidad. Entonces, a partir de lo que estuvimos viendo, lo que escucharon ustedes, ¿qué necesitan aprender o qué necesitan salir a buscar? Después, ¿qué fue lo que les entusiasmó de esta inteligencia? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Cuáles son los obstáculos? Y después, como sugerencia, ¿cuáles pueden ser sus próximos pasos a seguir? Bueno, espero que se queden pensando en esto, como para ver por qué camino les conviene seguir. Y antes de terminar, les quería decir que apuesten a formarse, apuesten a invertir en su educación, no en términos económicos, sino en términos de formación, que apuesten a aprender, a preguntar, a dudar, a criticar, y que sobre todo espero que puedan elegir algo, alguna carrera o algún estudio o alguna ocupación que pueda ser acorde a sus posibilidades, a sus prioridades y a sus intereses, porque es en estas carreras que elijamos que vamos a desempeñarnos y que vamos a hacerlo de la mejor manera posible si están acordes a nuestras inteligencias. Así que bueno, les quiero desear lo mejor de los éxitos para esta nueva etapa. Cualquier duda que tengan o si me quieren escribir, acá abajo les dejo el contacto. Bueno, y espero que tengan una muy buena semana. Les mando un beso.